Ok, queremos traer la, queremos traer Bueno, la localía a Bolivia. creo que, bueno, darle Creo que sí. la bienvenida a Isaías Ruiz. Isaías, un gusto conocerte. Tu audio. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Isaías? Un gusto conocerte por este medio y agradecerte también porque te hayas integrado a participar en este evento. Isaías, ¿va a legal? Bueno, estás con el micrófono apagado, Isaías, por si acaso. Sí, tenemos unos proyectos que le estamos dando seguimiento, los cuales no nos permiten ausentarnos fuera del país por un plazo no más de 24 horas. Entonces, eso me va a dificultar eh, esa actividad. Ok. Bueno, creo que ya hemos esperado que se puedan conectar más participantes. Comentarles que ya también estamos saliendo en vivo por la página oficial del Colegio de Geógrafos del Perú. Y más que nada para dar la bienvenida oficial. Muy buenas noches con todos y todas. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al webinar internacional por el Día Internacional del Medio Ambiente, organizado por el Colegio de Geógrafos del Perú. Este evento, que lleva por título La geografía al servicio de la gestión ambiental, nos convoca a reflexionar, aprender y compartir experiencias desde una mirada geográfica sobre los grandes retos que enfrenta nuestro planeta. Cada 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave establecida por las Naciones Unidas desde 1972, que busca generar conciencia global sobre la necesidad urgente de proteger nuestro entorno. Hoy, en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y desigualdad territorial, hablar del medio ambiente es más necesario que nunca. Como Colegio de Geógrafos reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un desarrollo sostenible basado en el conocimiento técnico, el análisis territorial y la planificación participativa. La geografía no solo describe el mundo, la entiende, la explica y sobre todo propone soluciones desde una visión integral. Nos alegra profundamente contar con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, quienes esta noche compartirán sus investigaciones y experiencias en torno a los desafíos climáticos y ambientales que enfrentan distintos territorios. Tendremos el honor de escuchar, en primer lugar, al ponente Edwin Machacamamani, geógrafo e investigador boliviano con amplia trayectoria en estudios territoriales, cambio climático y planificación ambiental, quien nos hablará sobre las variaciones climáticas y su huella en el altiplano norte de La Paz. Luego tendremos al magíster Jonker Garcés Pichardo, geógrafo dominicano y docente universitario, especialista en geografía urbana y políticas territoriales en el Caribe, con su ponencia titulada Riesgo climático en la isla española 2020-2025. Posteriormente, para complementar el mismo tema, también le seguirá el ponente Isaías Ruiz, educador e investigador con experiencia en formación ciudadana y gestión territorial y ambiental. Y finalmente, contaremos con la participación del geógrafo Marcos Aníbal Ordóñez Porras, consultor ambiental peruano, quien nos presentará la ponencia La geografía y los estudios ambientales, destacando el rol del análisis geográfico en la gestión ambiental. Asimismo, agradecemos a cada uno de los ponentes por aceptar esta invitación y compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Los invitamos a seguir este evento con atención y participar activamente y a llevarse a cabo no solo en aprendizajes, sino también en el compromiso de actuar desde nuestros distintos espacios para un futuro más justo y sostenible. Finalmente, antes de darle pase al ponente Edwin Machaca, damos pase al decano del Colegio de Geógrafos del Perú, Edwin Lozada Valdés, quien dará unas palabras de bienvenida. Decano. Eh, Buenas noches a todos. Gracias, Nicolás, por darme el pase. También darle la bienvenida a todos los asistentes a este webinar internacional por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, denominado La Geografía al Servicio de la Gestión Ambiental. Este tipo de espacios académicos, como colegio los venimos impulsando,
sobre todo para dar a conocer la función que viene realizando el geógrafo, no solamente en el tema ambiental, ¿no? Sino también en todas las diferentes funciones que tiene el geógrafo. Pero en esta oportunidad, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a tener hemos invitado, ¿no?, a unos colegas, tanto de Bolivia y de la República Dominicana, quienes nos disertarán algunas ponencias vinculadas a las investigaciones que ellos vienen realizando en sus países. Es importante mencionarles que la labor del geógrafo trasciende más allá muchas veces del trabajo de la geografía física. Muchas veces en la actualidad en el Perú utilizamos el desarrollo de información geográfica precisamente para las inversiones en diferentes sectores de la producción, ¿no? Es así que tenemos nosotros instrumentos ambientales que van desde la orientación, ¿no?, para pequeños proyectos como para proyectos de gran impacto nacional. Desde ya quiero invitarlos, ¿no?, y a que sigan pasando el enlace, ¿no?, a quienes quieran unirse a este webinar internacional, porque hoy día sí vamos a aprender muchas cosas más de lo que hacemos los geógrafos, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica. Bueno, no lo quiero aburrir más y les voy a dar el pase de nuevo para que nuestros ponentes puedan empezar sus disertaciones. Muchas gracias. Muy bien, ponente Edwin Machaca, puede empezar con su presentación, por favor. Y, Nicolás, ¿puedes hacerle su presentación previamente, por favor? Ya. Bueno, como ya había mencionado previamente, el ponente Edwin Machaca Mamani es un geógrafo e investigador boliviano con amplia trayectoria en estudios territoriales, cambio climático y planificación ambiental. Asimismo, para complementar un poco más con la información, él es doctor en Ciencias y Humanidades con mención en Geografía. Tiene un doctorado en Gestión de Desarrollo y Políticas Públicas por la UNSA y con un magíster en Evaluación Ambiental e ingeniero geógrafo por la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Geográficas y es fundador y presidente de la Red Latinoamericana de Institutos e Investigadores en Geografía. Ha sido coordinador de la unidad de posgrado de la Geografía de la UNSA y de diversos proyectos de investigación científica. Sin nada más que aportar, le damos pase al ponente Edwin Machaca Mamani. Muchas gracias por permitirme, por haberme invitado a ser parte de esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Un saludo muy fraterno al rector, al decano, en todo caso, al decano del Colegio de Geógrafos del Perú, por generar además un espacio de discusión académica que creo que a todos los geógrafos al menos nos interesan aportar desde nuestras pequeñas experiencias, desde nuestro conocimiento, desde la ciencia geográfica especialmente, ¿no? Asimismo, un saludo a Jonkers, a Isaías, ¿no?, a Marcos y a todos los que están en sala. Así que permítanme presentar un pequeño trabajo que la hicimos hace algunos años atrás, en ese entonces todavía mis estudiantes. Ahora es el ingeniero Hernán Torres, el licenciado José Luis Sosa, la ingeniero Sofía Morales, el ingeniero Gianluca Eulate, el ingeniero Johnny Cabrera, el ingeniero Héctor Mita y el ingeniero Diego Calderón, quienes participaron en un proyecto financiado. En Bolivia la llamamos el IDH, que tiene que ver con los recursos hidrocarburíferos, ¿no?, que había un recurso económico extra que se destinaba a la investigación. Entonces, la he titulado Variaciones climáticas y su huella en el altiplano norte de La Paz. En esta diapositiva, yo un poquito, cuando recibí la invitación, dije, tendríamos que conversar y dialogar de algo que conocemos un poco entre los
los colegas del Perú y los colegas bolivianos, ¿no? Y ahí tenemos al lago Titicaca, y entre el lago Titicaca, en el lado occidental, y por el otro lado, el color celeste de la imagen, ¿no? Que es la Cordillera Real de La Paz, en el que existe todavía una extensión significativa de hielo glaciar. Entre esos dos cuerpos de agua, diría importantes en esta parte, en esta región, ese es el intermedio, la que hemos, digamos, priorizado como parte de la investigación, que va a intentar recopilar primero un diagnóstico que había existido de aquellos instrumentos que se llamaban el Plan de Desarrollo Municipal. Antes era un PDM hasta el 2010, y después del 2010 para este lado se llama Plan Territorial de Desarrollo Integral, ¿no? Que son instrumentos de planificación en la escala municipal, y estamos obligados en Bolivia a que todos los municipios tengamos este plan cada 5 años. Y el próximo año, el 2026, tenemos la tarea de elaborar el nuevo plan para el 2026 al 2030. Entonces, ha servido de instrumento de diagnóstico estos planes de desarrollo. Esa es como primera parte. Segundo, he hecho un análisis estadístico basado en las estaciones meteorológicas que están distribuidas en esta parte del altiplano norte de La Paz, para ver las variables de temperatura, precipitación y el retroceso de los glaciares a partir de imágenes de satélite, ¿no? Y complementando a esto, hicimos una encuesta con la población campesina, y cómo es que la población campesina percibía sobre estas variables que habíamos analizado estadísticamente, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajo y de la exposición de hoy va a ser analizar las variaciones climáticas en el altiplano del norte de La Paz y su impacto en los sistemas ambientales, sociales y productivos en la región, con el fin de comprender su dinámica y aportar la formulación de estrategias de adaptación comunitaria. Desde el punto de vista administrativo, en el área están los municipios de Achacachi, y que es muy famoso en Bolivia, y creo que en el ámbito un poco más allá, también latinoamericano, me parece que este municipio es famoso. Batallas, que es un municipio más pequeño, y Pucarani, el que es más cercano a la ciudad de La Paz. El área o la extensión, más o menos de unos 2.200 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 100.000 habitantes, ¿no? Ahora, en el último censo 2024, que todavía no han salido los resultados, por eso que no están los datos en la diapositiva. Haciendo una aproximación al diagnóstico y pensando solamente en la variable temperatura, ¿sí? La población de esta región, ¿no? La principal queja de la gente son las heladas, cuando ocurre la temperatura media por debajo de los 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, pero esto ocurre más o menos entre abril y mayo, lo normal, ¿sí? Coincidiendo con la época de la cosecha de la mayoría de los cultivos de la región. Pero a veces, y muchas veces últimamente, ocurren las heladas tempranas, cuando está en un proceso, digamos, de los cultivos en la etapa de floración principalmente, que tiene efectos muy, muy significativos, dañinos, ¿no? A estos cultivos, por un lado. Por otro lado, relacionados también con la temperatura, probablemente alguien me diga que las plagas sí, que las plagas no relacionan con la temperatura, pero desde el punto de vista del ambiente necesario para el desarrollo de alguna de estas plagas, pues la temperatura es una variable clave, ¿no? Y se han identificado al menos 4 tipos de plagas en esta región. Bueno, ese es más o menos un diagnóstico de lo que pasaba relacionado a las temperaturas, pero analizando desde el punto de vista estadístico, acá a la izquierda de la pantalla
están de color rojo, amarillo y verde, parece a la bandera boliviana, pero en realidad el verde significa que son promedios de temperatura de los años 1980, de la década del año 80, y los rojos son del año 2010 hasta el 2020, ¿no? Estamos observando ahí la misma región y las líneas, las flechas de color lila, por ejemplo, nos están mostrando en las estaciones en donde ha habido un aumento en las temperaturas promedio. Y las azules como digamos, no ha habido una variación significativa, ¿no? Y lo normal es pensar que las temperaturas deberían de haber aumentado en todas partes, ¿no? Pero en realidad, a nivel local, hay variaciones significativas y esto está influenciado, por supuesto, por el cuerpo de agua del lago Titicaca, por un lado, y por el otro lado, los glaciares que existen en la parte de esa cordillera, ¿sí? Pero haciendo una mirada un poquito más profunda por meses, ¿sí? En ese mismo periodo, se ha identificado que las temperaturas máximas, las que se miden más o menos a las 2 de la tarde en nuestra latitud, han sido en los meses de mayo hasta diciembre cada vez más extrema, ¿no? En el caso de las temperaturas mínimas, en el mismo periodo, desde abril hasta octubre, también han sido más extremas en las mínimas. Pero si esta la llevamos al término promedio, nos encontraríamos con muy pocos cambios, ¿no? Los cambios en realidad han ocurrido en las temperaturas máximas, en las temperaturas medias, y digo mínimas, pero en un periodo entre abril hasta diciembre. Esto ha hecho que la isoterma, por ejemplo, de 0 grados Celsius, haya ascendido en altitud. Entonces, habían muchos de los cultivos, por ejemplo, que probablemente necesitaban una temperatura, un requerimiento de cultivos, digo, de temperatura para un cultivo cualquiera. Estas áreas se han expandido hacia las partes más altas y lo mismo ocurre con las plagas, ¿no? Y se ha hecho una contabilización, no ocurre por igual en toda esa pequeña región, hay variaciones, pero sí ha habido una mayor superficie con temperaturas, digamos, más válidas o más que pueden cumplir los requerimientos de los diferentes cultivos. Y viene aquí la parte de la percepción de la población. ¿Qué piensa sobre las temperaturas, ¿no? Y tengo una bonita historia aquí donde está en la diapositiva y dice algo así como Jaiyihuaya, ¿no? Más a este lado está el Tuni Condorini. Visitamos de Jaiyihuaya un poquito más al sur, a esos triángulos verdes, ¿sí? Y esa es justamente la fotografía en la que presento ahí, en la que estoy haciendo la entrevista, ¿no? Y me cuenta una cosa interesante para mí, que antes, cuando ellos eran jóvenes, estamos hablando unos 20 años, un poco más, ¿no? Los lapararas, los que tenían pulgas, eran los de la parte de abajo. Ellos no lo eran. Ellos eran la zona limpio, libres de las pulgas, ¿no? Y dice él, o sea, en los últimos años ya todos nos hemos vuelto lapararas, ¿no? Todos tenemos las pulgas, las plagas. Arriba, los que están arriba y los que están abajo. De abajo, peor. ¿Sí? O sea, es un indicador de que ha habido, digamos, un aumento de la temperatura, pero que sí se observa ya en la parte de la superficie, ¿no? Otro de los hallazgos que me pareció interesante es que la papa amarga, ¿no? Ahora se siembra en todas partes. Antes solo se sembraba más abajo, ¿no? Entonces, como que tiene mucho sentido asociar con la temperatura, ¿sí? Y otro aspecto que tiene que ver con las plagas, ¿sí? Es que ahora sí o sí tienen que fumigar los cultivos, ¿no? En todas partes, arriba y abajo. Entonces, es un indicador también de que ambientalmente, ¿no? Estas plagas han podido expandirse de manera a las partes más altas que todavía son
tierras cultivables en esa región. Eso ocurre con las temperaturas, ¿no? Con la precipitación, la zona es donde hay muchos cultivos de papa, principalmente de forraje para el ganado bovino y la producción de leche. Esa es la característica de esta parte. Pero casi todos los cultivos son a secano y dependen especialmente de la precipitación. Hay muchos sistemas de riego en la región, pero digamos que alcanzan pequeñas superficies. La mayor parte de los cultivos es a secano, ¿no? Y la precipitación en esta parte, que es la más beneficiada de todo el altiplano boliviano, es donde llueve más o menos unos 450 a los 870 milímetros de precipitación, ¿no? Probablemente es muy poco comparado con nuestro Yungas, por ejemplo, acá en Bolivia, 1.400, 1.300 milímetros anuales. Y aquí es una zona, creo que la zona de mayor precipitación en toda la región andina. Los problemas es la sequía. Muchas veces no ocurre que llega la precipitación a tiempo, coincidiendo con el periodo de las siembras, ¿no? Y hay un problema de ese tipo con la sequía. O hay el periodo de la siembra, ¿no? Y después la ausencia de las precipitaciones, las granizadas y las inundaciones son algunos de los problemas relacionados con la precipitación. Analizándolo desde el punto de vista estadístico con las estaciones meteorológicas, yo digo que esta es la más beneficiada desde el punto de vista de la densidad de las estaciones meteorológicas en el lugar. He hecho una comparativa en promedios, ¿no? Entonces, los puntos rojos es donde ha aumentado la cantidad de precipitación promedio, en promedios de décadas, desde el año 80 hasta los años 2010 hasta el 20. Y los morados nos indican donde ha habido menor cantidad de precipitación en esas comparativas, ¿no? Pero haciendo un promedio de todas las estaciones de esta parte, ¿no?, tenemos con que sí ha habido una disminución muy ligera en la cantidad de precipitación total, no es muy significativa. Y lo significativo, en realidad, nos hemos encontrado con que cuando hay precipitaciones son mucho más intensas y de muy corta duración, y que hay periodos más extensos con menos precipitación, lo que en realidad tiene efectos muy negativos en las actividades agrícolas y pecuarias de la región, ¿no? Hicimos la encuesta, la percepción de la gente que decía sobre el tema de la precipitación. Y mucha gente piensa que hay un retraso en el inicio de la precipitación. Y eso, en este cuadro, en el cuadro podemos observar, ¿no?, que en el periodo 2010-2014, por ejemplo, la precipitación sí se ha retrasado significativamente. Y inclusive el mes de mayor precipitación, que normalmente era enero, ha cambiado a ser en febrero. Esto tiene implicancias en las actividades agropecuarias de la región. Las irregularidades con la precipitación es bastante común, es un mayor problema inclusive en la erosión de suelos, las lluvias intensas en poco tiempo, inundaciones, erosión, baja germinación de los cultivos, menores rendimientos. Y aquí me encontré con algo muy bonito que decía que podían predecir cuándo o qué año va a ser el año de mejor cosecha, el de mayor lluvia, y qué año podría ser el más seco o el más helado también, ¿no? Pero mirando a los animalitos, a los bichitos de la región. Pero dice que en los últimos años, estos animalitos ya se equivocan en hacer esas predicciones, ¿no? Entonces, los cambios parecen ser bastante significativos. Ahí, al menos, como que daría un indicio a esa conclusión. Respecto a los glaciares, es muy interesante para la región porque es la fuente de agua. Decíamos que existen muchos sistemas de riego,
pero no cubren toda la superficie cultivable, ¿no? La mayor parte de la superficie cultivable tiene que ver con las precipitaciones naturales. Entonces, haciendo un muestreo, 25 glaciares del lado occidental de la Cordillera Real de La Paz, ¿no? Hemos identificado que los glaciares retroceden a diferentes velocidades, ¿no? Los que estén orientados, por ejemplo, al este, ¿no? Retroceden en altitud más o menos a 2.5 metros sobre el nivel del mar por año. Y las que están orientadas hacia el suroeste, ¿no? A unos 4.6 metros sobre el nivel del mar en promedio cada año, ¿no? Entonces, haciendo un esfuerzo, una interpolación en el tiempo y pensando en cuánto tiempo podría, por ejemplo, desaparecer muchos de los glaciares, ¿no? En realidad es muy difícil darle una fecha, porque hay muchos otros factores y no es solamente el aumento de la temperatura, ¿sí? Hemos identificado una correlación, por ejemplo, este retroceso de los glaciares, ¿no? Con la temperatura global. O sea, la temperatura global en promedio se asocia mucho al retroceso de los glaciares. Pero se asocia igual de mejor relación en estas dos variables con la temperatura máxima, la que hemos visto en las diapositivas anteriores. Las temperaturas máximas, haciendo una correlación con el retroceso glaciar, muestra una relación bastante interesante. Respecto a la precipitación, hay unas variaciones un poco difusas, difícil, y no hay una correlación con las temperaturas mínimas, ¿no? O sea, las temperaturas mínimas al parecer no influyen en del retroceso glaciar. Y entonces, al intentar generar un modelo de en cuánto tiempo desaparecerían los glaciares, en el caso boliviano, en la Cordillera Real de La Paz, yo digo, es algo muy complicado de darle una fecha, ¿no? No es solamente la temperatura global, ni la temperatura máxima, ni la cantidad de precipitación, sino también son otros factores, como por ejemplo la cantidad de material que tiene que ver con esas pequeñas partículas de las carreteras, del asfalto, de la llanta. Ha habido un bonito estudio que dice que esas pequeñas partículas en el hielo glaciar acelera la fusión del hielo glaciar. Entonces, y como estos glaciares están cerca de la ciudad de La Paz, hay un efecto más interesante, con mayor, digamos, mayor efecto en estos glaciares, ¿no? Entonces, hay muchos otros factores que se requiere analizar para darle una fecha para pensar, digamos, cuándo se termine estos glaciares. Y estos glaciares le dan agua a la parte del área de estudio en cuestión, ¿no? Hicimos una consulta con la gente y aquí me animé a diferenciar por altitud. Entonces, la gente que vive a los 4.100 hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar, esa gente siente y como que te dice, antes el hielo glaciar estaba mucho más abajo y ahora no lo está. Pero la gente que vive mucho más abajo, y además obviamente más distante de la cordillera real, ¿no? Que está a una altitud de 3.800 a 3.900, prácticamente al nivel del lago Titicaca, esa gente más alejada, en realidad no ha percibido con la misma intensidad que aquellos que están más cerca de la cordillera, ¿no? Entonces, y tal vez los que estén más lejos no lo sientan como algo que les vaya a preocupar más adelante, pero los que están más cerca de la cordillera lo ven como cómo es que han retrocedido los glaciares y es muy visible a la vista de la gente que vive en el lugar y lo puede percibir de esa forma, ¿no? Quisiera hacer algunas conclusiones, ¿no? De que los procesos socioterritoriales en esta parte del altiplano están condicionadas definitivamente a la cuestión climática. Entonces, la economía se basa
en esas variables, ¿no? Y hay que entenderla desde esa mirada para proponer mecanismos de transformación territorial. Las condiciones físico-climáticas tienen su influencia en los procesos de apropiación, funcionalización del espacio y se determinan principalmente por el uso del suelo, en los procesos de apropiación del espacio, en el nivel intracomunidad. Actúan factores como la compra-venta, uso y ocupación de la tierra, y ahí viene el factor agua. El agua le da un valor extra a un terreno, ¿no? Y que si la tiene, que si no la tiene. A nivel intercomunal, entre varias comunidades vecinas, ¿no? Lo que se ha identificado son conflictos asociados al agua. Mucha gente, muchas comunidades se hacen dueños de las aguas de las cuencas de arriba, ¿no? Y no quieren compartir con las comunidades cuenca abajo. Y eso en esta región, con las limitaciones que existe al acceso al agua, es cada vez mucho más complicado, mucho más difícil de resolverlas. Y en la funcionalización del espacio, el clima es uno de los factores influyentes. La caracterización de los procesos socioterritoriales del Altiplano Norte debería traducirse en la planificación del territorio a escalas locales, y eso aquí quiero un poco incidir de que no es en todas partes por igual los efectos del cambio climático. Acá, por ejemplo, podríamos ver de que el aumento de la temperatura permite ampliar las áreas de cultivos, ¿no? Puede ser desde un punto de vista ahí mirándolo como algo positivo, ¿sí? Pero es que en realidad hay muchas variaciones locales, entonces es preferible mirar a ese nivel, a esa escala de análisis local, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Me he tomado un poquito, unos 2 minutos más de la cuenta, mil disculpas. Y esta es una fotografía de cuando hacíamos trabajos de campo justamente en este proyecto. Gracias. Gracias por su participación, ponente Edwin Machaca. Bueno, después vamos a continuar con el tema de las preguntas que han quedado respecto a este tema que ha expuesto el ponente. Ahorita vamos a pasar con la siguiente exposición, que básicamente resalta el tema de la geografía también de forma internacional. Tenemos dos ponentes que van a tocar un tema muy interesante y ambos se van a complementar. Tenemos al ponente Jonkers Garcés Pichardo. Les contaré un poco sobre él. Él es geógrafo dominicano, docente universitario e investigador en temas de geografía urbana, cambio climático y políticas territoriales en el Caribe. Ha coordinado proyectos de análisis psicoespacial, riesgos urbanos y gobernanza ambiental. Actualmente participa activamente en las redes académicas regionales y es presidente de la Asociación Dominicana de Geografía ADG. Ponente Jonkers, ¿se encuentra ahí? Estamos por aquí. Muchísimas Perfecto. gracias, Edwin. Excelente exposición. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la parte que nos corresponde a nosotros. No sé si la ven ahí. Me confirma, por favor. Sí se ve, ponente. Bueno, en el día de hoy nos toca una exposición bastante interesante. Celebramos lo que es el Día Internacional del Medio Ambiente, que fue en el día de ayer. Agradecemos la invitación cordial que nos hace el Colegio Peruano de Geógrafos. Agradecemos la participación del colega Machaca de Bolivia. Y sin más, la ponencia de nosotros va encaminada a hablar del tema del riesgo climático en la isla Hispaniola. Un análisis de 5 años, del 2020 a 2025, donde tratamos temas clave como cambio climático, la planificación territorial y el tema de la cooperación internacional tan importante ahora con estos temas. Me acompaña
nuestro colega y el maestro Juan Isaías Ruiz, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Asociación Dominicana de Geógrafos. Como introducción y objetivo queremos decir que la isla española, bautizada por los españoles en aquella ocasión histórica, está compuesta por la República Dominicana y la República de Haití. Como estado insular, presentan un alto nivel de vulnerabilidad al cambio climático debido a su ubicación geográfica en el Caribe, características socioeconómicas y otros aspectos técnicos que se han tratado con relación a los estados insulares y el impacto del cambio climático. En los últimos años, los impactos del cambio climático han intensificado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, como huracanes, tormentas tropicales, sequías, inundaciones y recientemente lo que más nos está afectando el tema del polvo del Sahara, que no veíamos con tanta intensidad. Tanto la República Dominicana como Haití han adoptado estrategias para enfrentar estos desafíos, acompañados, claro, de los organismos internacionales, las agencias ambientales, que colaboran técnicamente con profesionales bien preparados para poder avanzar con este tema, que no es un tema de país, es un tema mundial. Y aunque con diferencias significativas en su capacidad de adaptación y mitigación con respecto a ambos países, este informe analiza la situación actual del riesgo climático de ambos países, una especie de un ensayo, una revisión bibliográfica de los informes recientes para ese periodo, utilizando herramientas como la inteligencia artificial, los buscadores electrónicos y sobre todo los portales institucionales, tanto de instituciones de gobierno nacionales como instituciones internacionales, organismos internacionales. Quiero destacar en la parte derecha la imagen, una imagen que plantea lo que es el reto y la diferencia climática del riesgo y la vulnerabilidad entre ambos países. Ustedes ven esa carretera que va medio a la imagen, es una carretera internacional que divide ambos países. De un lado, una cobertura boscosa importante y del otro lado, un área deforestada. La cobertura boscosa pertenece a la República Dominicana y del lado deforestado es Haití. Es decir, hay una presión ambiental muy fuerte con relación al uso de combustibles fósiles. Para el caso de la República Dominicana, la vulnerabilidad tiene variables como la desigualdad territorial, la deforestación, la expansión urbana informal principalmente, que afectan directamente el tema del riesgo climático, intensifican el riesgo climático. Nosotros calculamos en los estudios revisados que aproximadamente un 0.9% hasta el 10% del PIB anual crean lo que son efectos negativos a nivel económico sobre turismo, agricultura e infraestructura, que son los sectores más afectados. Normalmente es un 0.9 anualmente, pero el 10%, siempre y cuando alguno de esos eventos extremos como huracanes y sequía prolongada se presenten en el país, ahí aumentan el número de recursos necesarios para combatir esto. Algunas estrategias importantes que se llevan a cabo actualmente con relación al tema está el PNAC, que es un plan nacional de cambio climático. Se está trabajando fuertemente con los organismos de gobierno, las instituciones privadas, las alcaldías, toda la escala territorial, para poder diagnosticar, medir con indicadores
¿qué tanto nosotros avanzamos en el tema de cambio climático? Si las medidas que se están implementando son positivas o si se necesita acelerar los procesos. Tenemos también el Atlas de Riesgo Climático, desarrollado por el Ministerio de Cambio Climático. Nosotros tenemos en el país, a nivel de agencia de gobierno, un ministerio que trabaja ese Atlas de Riesgo Climático. En el 2023 hicimos un opinino en el legal en Santo Domingo, en la universidad, y presentamos los avances que tenemos sobre el Atlas. Tenemos calculado que para septiembre aproximadamente ya va a estar funcionando y abierto al público. Y lo que es el PEFA, que trabaja con el tema de clima asociado a las finanzas públicas, que es otra herramienta importante. Son de los esfuerzos que se hacen para poder trabajar, medir, mejorar el tema del cambio climático, bajar el riesgo, bajar la vulnerabilidad y poder fortalecernos en esos temas. Y como todos sabemos, la cooperación internacional siempre muy activa con lo que es el BID, el Banco Mundial, la Unión Europea y el PNUD, que trabajan de la mano con los profesionales a nivel nacional de la República Dominicana. Si ven aquí en negrita, vemos que ese PIB del que hablamos, para que ustedes tengan una idea más clara, estamos hablando de 900 millones a 11.000 millones de dólares aproximadamente por año. Nos cuesta combatir el cambio climático, más o menos. Eso para el periodo 2025. Actualmente el PIB de nosotros va más arriba de eso. Es decir, que es una cifra bastante importante. La mayor vulnerabilidad y desigualdad territorial de la República Dominicana, aunque con mayor infraestructura que Haití, enfrenta una creciente y agravada vulnerabilidad climática, la expansión urbana, como hablábamos anteriormente, la deforestación y la presión sobre los ecosistemas costeros en comunidades urbanas y rurales marginadas están particularmente expuestas a inundaciones, sequía y demás fenómenos tropicales. Esto afecta a sectores como la salud, la educación y los servicios básicos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte social, que es donde el cambio climático impacta más. El tema ambiental, sí, pero las personas, de acuerdo a estudios ya realizados, sienten más el cambio climático cuando les toca, como decimos nosotros, en carne viva. Las zonas como el Cibao Central, el Sur Profundo, la costa norte, son de las que presentan una mayor vulnerabilidad climática. Ciudades como Santiago, Santo Domingo y la misma ciudad de Santo Domingo, de La Vega, también han experimentado principalmente el tema de las inundaciones, donde la cantidad de agua, pluviometría que cae en una zona sobrepasa el diseño de las infraestructuras que se diseñaron. El cálculo de la capacidad de una infraestructura de drenaje, de una infraestructura de residuos, ya sobrepasa esa cantidad de agua que cae en ese punto. Hablando de las pérdidas económicas y sociales, como hablamos ahorita, ronda los 990 a los 11.000 millones de dólares americanos. Eso para que tengan una moneda de referencia y una idea de por dónde va eso. Y principalmente en ese tema de la salud pública, la pérdida de la vivienda y la inseguridad alimentaria, sobre todo para el caso del centro de la zona norte, la zona agropecuaria por excelencia de la República Dominicana, donde el conflicto de uso de suelo, el cambio de uso de suelos agrícolas, clase 1, clase 2, donde pasan a ser utilizados por vivienda.
o infraestructura. Y eso genera lo que es una afectación directa a la seguridad alimentaria. El cambio climático actúa como un multiplicador de la pobreza, como todos sabemos. En las estrategias y cooperación internacional, como hablamos anteriormente, está el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Atlas de Riego y la evaluación PEFA del clima, muy importante para el tema de la planificación fiscal, porque como integra la parte de las escalas territoriales a nivel de municipalidades o municipios, de gobiernos locales, para entenderlo en un criterio técnico, se lleva con eso lo que es una justicia fiscal a nivel de inversión pública, mayor equilibrio, mayor equitatividad en el tema de la inversión pública. En la cooperación, como decíamos también, del PNUD, del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, tienen muchos proyectos de reforestación, energía limpia, ciudades resilientes, educación ambiental. Sin embargo, persisten esos desafíos en la articulación entre los niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil. Para nosotros poder lograr el desarrollo actual que ha logrado la República Dominicana, los actores como gobierno, como sector privado, como la sociedad civil y la academia, aunque no se mencione aquí, han jugado un papel importante en el avance de eso. Ya el otro tema es un tema de recursos económicos, porque el cambio climático se combate con recursos económicos. Y eso es importante resaltarlo, porque a veces recibimos solo cooperación técnica de los organismos internacionales o préstamos internacionales, que no es lo mismo que una ayuda de desarrollo. Y eso es algo que para los países emergentes, como la República Dominicana, carga un poco en lo que es la balanza de pago anual. Eso es importante que lo entendamos así. Le paso la palabra a mi compañero Juan Isaías Ruiz, Sí. quien va a tratar el caso Haití, para que luego veamos las conclusiones. Antes de darle el pase, ponente Junkers, quisiera darle una breve introducción, por favor. Él es el maestro Isaías Ruiz. Él es geógrafo y educador con amplia trayectoria en docencia universitaria, investigación territorial y formación ciudadana en temas ambientales. Ha trabajado en proyectos sobre ordenamiento territorial, planificación urbana y riesgo climático en contextos caribeños y latinoamericanos. Actualmente impulsa iniciativas de educación popular y cartografía participativa desde una perspectiva comunitaria e inclusiva. Ponente maestro Isaías Ruiz, puede continuar, por favor. Comentábamos que esta es una maravillosa oportunidad que se le da a los geógrafos, tanto nacionales como internacionales, y los nacionales en virtud de la gran participación que hemos visto dentro de la gama del grupo que están, contando con el doctor en materia como es el profesor Dimitri, entre otros importantes y destacados geógrafos nacionales. Hablar sobre el componente de riesgo en el caso de Haití es un caso bastante significativo. De igual forma como hablar en el contexto del espacio geográfico de la nación dominicana. Esto implica una mayor vulnerabilidad estructural, producto de pobreza extrema, degradación ecológica, fragilidad institucional. Tres elementos importantes y que juegan un papel muy significativo. Esto
da como suma un impacto, como es la pérdida del 2% del Producto Interno Bruto anual en promedio, hasta un 20% en años críticos, crisis alimentaria y colapso de servicio. Pero, por suerte, existen estrategias que están persiguiendo el objetivo de exterminar esta tragedia. Y entre esa estrategia está el PNA y el SEGRIR en gestión de riesgo. Programa de reforestación, energía renovable en fases inicial y limitaciones severas por la inestabilidad política. Sobre todo, este último tema. Como ustedes pueden ver, un 2% del Producto Interno Bruto de Haití lo constituyen 400 millones de dólares, y cuando llegamos a un 20% de ese Producto Interno Bruto, producto de las distintas temporalidades, pues aumenta a un 4.000 millones de dólares. Eso nos indica a nosotros un presupuesto muy vulnerable, pero sobre todo en el contexto de las grandes necesidades. Y esa crisis trae problemas de carácter humanitario. En la República de Haití enfrenta una crisis climática agravada por la pobreza extrema, la deforestación y la inestabilidad política, la degradación ambiental y la tala de infraestructuras resilientes han incrementado la exposición a huracanes y sequías. Los desastres naturales han afectado la seguridad alimentaria y desplazado a miles de personas. Entre el 2020 y 2025, huracanes como Laura en el 20 provocó lluvias torrenciales. De igual forma, en el 23 provocaron inundaciones severas, destrucción de infraestructura, masivo desplazamiento de poblaciones. La sequía también han impactado regiones agrícolas claves como el Platú Central y el sur del país. Entre esto, nosotros podemos ver las distintas imágenes de los procesos que son el resultado del cambio climático en Haití. Se han tomado algunas medidas, pero las pérdidas económicas y sociales tienen un impacto económico del cambio climático en Haití, es devastador. Según el Banco Central, los desastres naturales representan en promedio el 2% del Producto Interno Bruto anual, con pico de hasta un 20% en años de catástrofes mayores. Las pérdidas afectan especialmente la infraestructura, vivienda, agricultura y vías de comunicaciones. La agricultura de subsistencia, de lo cual dependen el 60% de la población rural, es altamente vulnerable a la variabilidad climática. Esto incrementa la pobreza estructural y limita la capacidad
de recuperación económica, a su vez, el acceso al agua potable, saneamiento y salud pública, afectándose gravemente a la población. Estrategia y cooperación internacional. Haití ha recibido apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD y ONG especializada en resiliencia climática. Algunas de las iniciativas destacadas incluyen Plan Nacional de Adaptación, PNA, centrado en agricultura, agua y reducción de riesgos. Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre. Promueve descentralización y formación local. Programa de restauración ecológica y reforestación comunitaria. Proyecto de energía renovable para reducir la dependencia del combustible fósiles. Sin embargo, la implementación de estas políticas se ve limitada por la fragilidad institucional y la crisis sociopolítica de Haití. Haití requiere con urgencia fortalecer su capacidad de planificación, financiamiento climático y sistema de alerta temprana. Las implicaciones regionales. Tabla de comparación, de inversión, sistema de alerta, participación ciudadana, cooperación internacional, brecha institucional y de resiliencia entre ambos países, necesidad de cooperación ambiental binacional, especialmente en cuenca compartida, costas y fronteras vulnerables. Sin duda alguna, han habido muchas propuestas, proyectos y también muchas iniciativas, tanto del sector público como del sector privado. Hablando del sector público, podríamos señalar el papel que ha jugado la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la formación y capacitación de profesionales que han surgido de nuestra universidad para aportar al desarrollo de la nación haitiana. De igual forma, planes y proyectos que se han desarrollado para llevar a cabo en fincas privadas reforestación. Y en conclusión, podríamos hablar de algunas recomendaciones. Entre la española es un caso de desigualdad climática intrasular, una característica única. República Dominicana, recomendación de acción en infraestructura resiliente, impulsar transición energética, articular planificación territorial con enfoque de riesgo. Haití se recomienda priorizar la financiación climática y técnica para el fortalecimiento institucional, acelerar la ejecución de proyectos de adaptación basadas en ecosistemas, establecer mecanismos de gobernanza local que integre gestión de riesgo y desarrollo sostenible. Dentro del marco de la conclusión,
Entonces, nosotros podemos ver condiciones que observamos que implican el repensar que el cambio climático está aquí y que hay que trabajar mancomunados por la pérdida de nuestros bosques. Muchísimas gracias, colega geógrafo y compañero Juan Isaías Ruiz, por la presentación de la parte que le toca. Nada, finalizar mostrando un ejercicio práctico básico, utilizando herramientas actuales como Google Earth Engine, que nos permite hacer rápidamente con una combinación de uso de la inteligencia artificial con ChatGPT y otras herramientas, un análisis en pocos minutos de la cobertura boscosa de la isla española para ese periodo de 2020. Si ustedes se fijan en la parte derecha de la imagen, la República Dominicana se ve una cobertura un poco más copiosa, más cerrada, y en la parte de Haití, la parte oeste, se ve un poco más abierta. Esta parte de aquí central es lo que le hablaba anteriormente, lo que es el plató central o el valle central de Haití. Y eso es algo bastante delicado en el balance que hacemos de este trabajo como un ensayo, como para motivar, aparte de informar a lo que es la comunidad geográfica internacional, sobre todo en la parte de esa América del Sur, que a veces nosotros desde el Caribe vemos tan distante y que conocemos poco, y que nos gustaría que nos visiten algún día y poder trabajar y colaborar con el maestro Edwin, con el maestro Omachaca, en algunos proyectos interesantes aquí en la isla Hispaniola. Tenemos algunos colegas geógrafos de la República de Haití, con los que siempre tenemos contacto y trabajamos en algunos proyectos de manera conjunta. Muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Geógrafos del Perú por la invitación y feliz Día Internacional del Medio Ambiente. Muchas gracias, ponente Jonkers. Bueno, ahora vamos a continuar con la última ponencia. Si me confirma el ponente Aníbal Ordóñez Porras, si puede activar su micro, si se encuentra. Sí, buenas noches a todos. ¿Qué ¿Me tal? Muy buenas escuchan? noches. Sí, sí se le escucha perfectamente. Antes de que empiece, ponente Marcos Aníbal, vamos a hacerle una pequeña presentación para los participantes. El ponente es Marcos Aníbal Ordóñez Porras, es geógrafo con especialización en estudios del medio físico, con más de 20 años de experiencia participando en la elaboración de estudios ambientales, en su mayor parte como miembro del staff de la consultora Walsh Perú, una de las más importantes del país. En los últimos 5 años es el líder del equipo de estudios físicos e hídricos de Walsh Perú, que tiene a su cargo en la elaboración de los estudios de línea base física de instrumentos ambientales, incluyendo los estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Forma parte también del equipo de evaluación de impactos ambientales de esa empresa. Sin nada más que agregar, ponente Marcos, la presentación puede continuar, por favor. Su micro está apagado, ponente. Ay, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se le escucha. Ok, Puede continuar. disculpen, muchas gracias. Bueno, en realidad yo acá, muchas gracias por la invitación del Colegio de Geógrafos del Perú para hacer una breve ponencia sobre algunos aspectos de reflexión que tenemos en nuestro quehacer como geógrafos acá en el Perú. Somos una comunidad todavía relativamente pequeña y
Yo quería empezar haciendo una mención a mis antecesores que los he escuchado atentamente y claro, definitivamente nos enriquece mucho esos aportes, esos análisis, el uso tan bueno, tan completo, no solamente de las herramientas conceptuales, sino también las metodológicas, que es justamente lo que debemos incentivar acá y a eso un poco va a apuntar mi reflexión, obviamente marcando las distancias porque lo mío es más una reflexión respecto a aspectos de alcance general de nuestro quehacer, que es lo que básicamente me ha interesado. Claro, yo en la actividad que realizo trabajo más en estudios aplicados dentro de lo que es la permisología ambiental. No estamos trabajando continuamente en el desarrollo de los estudios de impacto ambiental y todos esos instrumentos ambientales que tienen los proyectos y que realmente nos ocupan mucho a los geógrafos y creo que los geógrafos tenemos una un enorme potencial para desarrollarlos más y hacerlos mejores, más eficientes, instrumentos que realmente gestionen más adecuadamente el medio ambiente. Pero a mí siempre me llama, ese es el prurito que tengo de un poquito teorizar y ver, dar un poco, una mirada un poco más por encima, que es lo que me interesa y a eso un poco apunta mi pequeña presentación. Voy a continuar. Bueno, conceptos generales respecto, bueno, acá tenemos un pequeño contenido de lo que vamos a exponer, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de medio ambiente, el movimiento ambiental, eso es un poco, quiero enfatizar a dónde quiero apuntar con lo que quiero exponer y su vinculación con la geografía, ¿no? El medio ambiente y la vinculación con la geografía es una perspectiva más teórica, diríamos así, pero que tiene aplicaciones en nuestro quehacer. Y bueno, luego hablamos de la geografía ambiental y los estudios ambientales y la geografía, ¿no? Bueno, en realidad yo parto un poco de esa constatación de que si bien es cierto el medio ambiente es un tema tan recurrente y tan dominante en nuestro quehacer continuo, dicho sea de paso, las dos presentaciones previas se han centrado en trabajar en temas ambientales y en un enfoque claramente ambiental. Sin embargo, yo un poco voy a la reflexión de que ese es un concepto que empieza un poco tarde en la geografía, ¿no? En realidad, el concepto de medio ambiente empieza en la segunda mitad del siglo XX y no lo hacemos nosotros los geógrafos, lo desarrollan más los biólogos o incluso los especialistas en química que tenían mucho temor al tema de la polución, de la contaminación y la afectación a la salud en primer lugar, y recién progresivamente se va extendiendo a temas vinculados con la conservación, la preservación del entorno natural, ¿no? Esos conceptos dan pie a todo este gran movimiento que se ha desarrollado ahora, que es el ambientalismo, ¿no? Que es lo que impregna las ciencias, la geografía entre ellas, y también abarca mucho más, abarca la política, porque no solamente hay política en términos normativos, hoy en día casi todas las legislaciones nacionales y mundiales involucran pues un fuerte contenido ambiental. En el Perú, como en muchos otros países, hay un ministerio del medio ambiente, ministerio del ambiente, que regula todos los aspectos vinculados a temas ambientales, pero también hay mucho activismo político, o sea, el ambientalismo y el movimiento ambiental, los movimientos ecologistas, son movimientos muy fuertes en diferentes niveles, convirtiéndose esto pues en una actividad compleja que ya impregna todo y obviamente este mismo día, el Mundial del Medio Ambiente, es justamente una clara demostración o enunciación de ese paradigma, pero que tiene mucho de base científica, tiene mucho de sustento científico, eso es bueno, pero también tiene mucho de ideología. Y dentro de eso hay pues una gran complejidad entonces en su abordaje, ¿no? Y bueno, acá quería poner un poco que el concepto en sí, medio ambiente, parte de lo que es el entorno. Ese es un concepto abstracto, incluso leemos que las comunidades indígenas, nuestra Amazonía, por ejemplo, dicen, el medio ambiente no es el entorno, nosotros mismos somos el medio ambiente, ¿no? Pero dentro de la concepción que predominó para nosotros el medio ambiente es el entorno, lo que nos rodea, principalmente lo que es natural. Aunque claro, cada vez más con el desarrollo del mundo urbano, ya ese ambiente natural casi no existe en muchos sectores y se vuelve un ambiente antropizado. Y lo mismo el tema de los recursos naturales que son como componentes del ambiente y que debemos conservar, que debemos preservar, debemos utilizar
racionalmente de manera sostenible, ¿no? Esos son los conceptos básicos, que luego dan pie, como ya adelantaba, al movimiento ambiental. Este movimiento ambiental, vuelvo a repetir, es mucho más complejo que lo que nosotros podemos plantear desde una perspectiva estrictamente científica, ¿no? Eh, Tiene pues una serie de rasgos, de características que ya se han convertido en una parte esencial de la vida actual, de la vida cotidiana, y que impregnan las ciencias y que impregnan la geografía, ¿no? Hablamos de ambientalismo, por ejemplo, de ecologismo, el ambientalismo verde, por ejemplo, que postula que la tecnología puede hacer de que, o sea, con pura tecnología podemos nosotros ser buenos conservadores, muy buenos preservadores del medio ambiente, el ambientalismo religioso que recurre a criterios, a los dogmas religiosos para orientar el comportamiento en respecto al medio ambiente. Sabemos nosotros porque la religión católica, por ejemplo, fuertemente se ha inclinado en las últimas décadas a la conservación del medio ambiente, entonces es muy fuerte su participación desde su óptica netamente religiosa cristiana. El ambientalismo económico, fíjense ustedes que todo este tema, por ejemplo, de la valoración económica de impactos, que es tan importante y es un capítulo significativo de los estudios de impacto ambiental, parten del supuesto de que con el manejo adecuado, económico y racional de los temas ambientales es suficiente, ¿no? Bueno, y eso es un tema que se discute, es muy discutido por otros enfoques como por ejemplo la economía ecológica, ¿no? Entonces, todo eso son adaptaciones, adecuaciones a este gran paradigma que tenemos como el movimiento ambiental. También hay ambientalismos radicales que llegan al tema del catastrofismo, ¿no? En Europa estuvo muy de moda hace muchas décadas, bueno, en años, hasta hace poco tiempo, con mucha fuerza el catastrofismo que decía de que la situación está tan mala en el mundo que no vamos a sobrevivir más de que unas cuantas décadas y se va a producir ya un colapso total. Y hoy en día leo con algunos casos a catastrofistas que un poquito que se arrepienten de sus primeros enunciados, porque se dan cuenta de que la complejidad del mundo, de la naturaleza, la capacidad, la resiliencia que tiene la naturaleza en sus diferentes componentes, hace que las primeras afirmaciones que uno hacía de que realmente estamos destruyendo el planeta posiblemente sean una pura exageración. Sin embargo, con esto yo no quiero defender, porque también al final pongo el famoso antiambientalismo que hoy está muy en boga en la política mundial que estábamos viendo, en la que se niega rotundamente todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo lo pongo solamente como un escenario general para que se vea todas las gamas de enfoques, apreciaciones, y esto, como vuelvo a repetir, impregnando también las percepciones disciplinarias, científicas, que a nosotros como geógrafos nos interesa mucho, ¿no? Yo lo que digo y voy a decir al final es, tenemos que conocer toda esta gama de enfoques para ver realmente cuáles son los que nos deben nutrir para enfocar desde la perspectiva netamente geográfica los temas ambientales que son de nuestro interés, ¿no? Bien, y hoy paso ya un poquito al tema de la geografía. A mí me gusta mucho esta clasificación muy básica y que incluso se enseña en los colegios en el mundo anglosajón, que es de William Pattison, las 4 tradiciones de la geografía. A mí me gusta mucho este enfoque porque, bueno, para tratar de aproximarnos a los diversos quehaceres que tienen los geógrafos. Y a mí me gusta mucho esto porque me sintetiza bien todo eso que ha sido históricamente y hasta la actualidad el quehacer de los geógrafos, ¿no? Y no el quehacer en el sentido de que, qué hacemos en nuestra vida cotidiana, sino cómo enfocamos, cómo miramos la realidad y cómo estudiamos esa realidad, ¿no? De esa perspectiva, por ejemplo, Pattison habla de 4 tradiciones: la tradición espacial, que esencialmente es la que nutre el mainstream de la geografía humana, ¿no? Que habla esencialmente de los temas espaciales. Un geógrafo humano siempre va a hacer una espacialización de casi cualquier fenómeno social que ocurra, ¿no? Esa es la tradición espacial. La tradición areal es esa tradición que tenemos los geógrafos de encontrar zonas, de encontrar regiones, de encontrar divisiones entre los diferentes fenómenos. O sea, un fenómeno cualquiera está zonificado, tiene manifestaciones diferentes de un lugar a otro. Esa corología que generan esos mapas con diferentes colores o con variedades de colores, esa es tradición areal, interpretar que las zonas, las regiones, tienen variaciones de un lugar a otro y esas hacen que cada región o cada área
tenga unas particularidades, ¿no? Esa es la tradición areal, que es muy importante porque los geógrafos que estamos siempre unidos a los mapas, siempre buscamos eso, siempre buscamos esa regionalización, siempre buscamos esa areación, buscar áreas, buscar diferencias de un lugar a otro. Viene luego esa tradición hombre medio, y ahí eso es muy interesante porque cualquiera puede decir, y esa es una tradición muy importante. Es más, muchos definen a la geografía principalmente como una ciencia que estudia las vinculaciones o las relaciones entre el hombre, las sociedades humanas y su medio. Su medio entendido como medio ambiente, entendido como medio ambiente natural. La relación hombre-medio, hombre-naturaleza. Eso es el germen de lo ambiental, evidentemente. Y la geografía lo ha tenido desde siempre. Pero más adelante vamos a ver que la historia un poquito que no, la historia del ambientalismo y del movimiento ambiental no ha ido de la mano inicialmente con la geografía. Y finalmente la cuarta tradición, la tradición geocientífica, que es muy, muy importante porque esa es la que fundamenta lo que ha sido siempre la geografía física, ¿no? La geografía física ha sido siempre, y muchos que tienen una vocación fuerte por la geografía física, tienen esa tendencia a ser geocientíficos, a centrarse esencialmente en los aspectos físicos de la Tierra desde el punto de vista de la geomorfología, de los suelos, de la hidrología, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tradiciones, y de las cuatro, yo destaco mucho este tema, este de la tradición ambiental, que es justamente lo que le sigue el hilo a mi argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, una de las tradiciones, como ya había adelantado de la geografía, es esa, la vinculación entre el hombre y la naturaleza, sus relaciones, su interacción. Lo que casi siempre, lo que a casi todos nos han enseñado en los fundamentos de la geografía, hablamos siempre de lo que es el famoso determinismo y posibilismo geográfico, es eso, es una discusión sobre la vinculación o las relaciones que tiene el hombre con el medio ambiente, solo que históricamente en la geografía esa relación fue desarrollada o fue tratada o fue analizada en sentido inverso al que lo manejamos ahora. ¿Cómo así? Que durante buen tiempo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, lo que preocupaba a los geógrafos era cómo el medio condicionaba, cómo el medio determinaba o influía en el comportamiento y en la distribución de las diferentes manifestaciones que tenía la humanidad como grupos sociales, ¿no? O sea, su distribución en etnias, en países, en pueblos, las diferentes actividades. Todo eso para la preocupación fundamental era cómo influía el medio ambiente, cómo influía la naturaleza en todas esas variaciones espaciales que habían de la naturaleza. Esa era la preocupación. Y cuando eso declinó, lo reemplazó una geografía ya en la segunda mitad del siglo XX, una geografía más cuantitativa. En la década del 50-60 se deja ya detrás esas formas más tradicionales, más regionalistas de la geografía, que estuvieron en la primera mitad del siglo XX, y en la segunda mitad viene un impulso muy fuerte en la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque se pensó, como en esa época estaba muy en boga, que lo cuantitativo era la ciencia. Entonces la geografía tenía que volverse cuantitativa, ¿ya? Y justo paralelo a esa reconversión comienza el movimiento ambientalista. En la década del 50, en la década del 60, 70 empieza el movimiento ambientalista, y lo deja y lo encuentra bastante descolocada la geografía, porque la comunidad geográfica en ese momento estaba más tratando de adentrarse en el mundo cuantitativo, dicho sea de paso, como uno de los productos de ese movimiento cuantitativo está en los sistemas de información geográfica, que también son geógrafos los que fundan esa herramienta, ¿no? Tiene sus aportes, pero quedamos un poco descolocados en esto de lo ambiental, en la que nos llevaron rápidamente importante ventaja los biólogos, los ecólogos, e incluso vuelvo a repetir aquellos que tenían que ver con lo químico, con la toxicidad que tenían muchas actividades industriales, ¿no? Y bueno, la geografía recién se reubica, se reacomoda, en la década del 70 recién comienzan las primeras cátedras de geografía ambiental, y bueno, poco a poco ya se va cimentando ese enfoque. Ese enfoque ya no se da en el sentido de decir cómo nos condiciona el medio a nosotros, sino cómo nosotros afectamos el medio, cómo nosotros impactamos el medio. Y es ahora justamente el tema central o el eje central de la geografía ambiental.
el riesgo ambiental o los riesgos ambientales, los impactos ambientales, que es el tema donde yo me dedico más en el trabajo de los proyectos a un nivel micro, porque generalmente trabajamos con proyectos que afectan áreas bastante pequeñas, los aspectos de vulnerabilidad, resiliencia, el tema del cambio climático y la influencia que muy bien lo han expresado en las ponencias previas. Todos esos aspectos son de geografía ambiental porque debes tener la fundamentación física, pero tienes que ver la evaluación de esta interacción y de la posibilidad de cómo afecta las actividades humanas a estos componentes o a estos factores físicos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se desarrolla actualmente y es uno de los campos más fecundos que tiene la geografía, pero sin embargo todavía dispersos, al menos acá en el Perú, todavía no se nota una impronta, no se nota una huella en la que se pueda decir que ya los geógrafos tienen un dominio o una propuesta sólida, nítidamente diferenciada de las propuestas conceptuales o metodológicas que tienen otros profesionales. Es algo que tenemos que trabajar, pero sin embargo, sí estamos en los diferentes campos que justamente los menciono acá como geografía ambiental, ¿no? Y ahí yo quería un poquito repasar rápidamente lo que hacemos en los estudios de impacto ambiental y desde un enfoque geográfico. Yo dirijo un equipo que hace los estudios físicos, le llamamos nosotros en los estudios de impacto ambiental, en la que realmente es un equipo multidisciplinario, en la que predomina ampliamente profesionales procedentes de otras disciplinas, de la ingeniería ambiental, de la ingeniería civil, de la ingeniería agrícola, agronomía, algunos biólogos, ¿no? Y los geógrafos forman un grupo relativamente reducido, pero nos damos cuenta que los geógrafos tenemos una participación significativa precisamente por esos enfoques conceptuales y metodológicos que nos caracterizan, ¿no? Y que sería muy bueno porque también vemos que nos quedamos un poco cortos, que podríamos avanzar más, que podríamos hacer mucho más si es que tuviésemos un mayor atrevimiento a desarrollar una serie de aspectos que hoy siguen todavía monopolizados por otros profesionales, pero en la cual nosotros podríamos tranquilamente abordarlos y enfatizarlos con un enfoque geográfico, sacar conocimientos, resultados muy útiles y que apenas lo atisbamos ahora cuando contemplamos o cuando participamos y damos alguna opinión, alguna valoración, pero que si realmente nos metiéramos a fondo, y menciono por ejemplo el caso de los estudios hidrogeológicos, ¿quién espera que un geógrafo pueda aportar significativamente en los estudios hidrogeológicos? En principio nadie, es más, nadie aceptaría que que un geógrafo aporte en hidrogeología. Pero, por ejemplo, hace poco nosotros teníamos que sustentar los límites espaciales de un acuífero. Los límites espaciales de un acuífero. Los ingenieros no saben de límites espaciales. Los ingenieros saben de cómo perforarse, saben de cómo instalar los pozos, saben cómo medir los equipamientos, los más sofisticados a los más básicos, etcétera, etcétera. Saben también procesar mucha de la información, pero no saben diferenciar cómo varían espacialmente los acuíferos en un área determinada. Son criterios, son elementos geológicos, evidentemente, los que determinan esa distribución. Pero ¿quién los interpreta con esa característica de decir, acá hay un acuífero y acá hay otro bastante diferente? Y establecer justamente una zonificación. Miren esa tradición areal que tenemos. La tenemos los geógrafos. Y cuando le damos esa mirada, resulta que enriquecemos ese estudio, porque nosotros justamente al hacer esa diferenciación, podemos hacer que los que hacen el modelamiento final con el que cierra un estudio hidrogeológico, termina justamente delimitando adecuadamente esas unidades hidrogeológicas, esos acuíferos con sus diferentes características, con el aporte de un geógrafo. Mientras que muchas veces con la información que tienen ahí de manera tabular, claro, siempre trabajan en plataformas, sí, todo se trabaja hoy en día en plataformas, sí, pero son muchos puntos, no zonificas, no generas áreas, y con eso se pierden se deja de lado muchas propiedades que están ahí en la integración de varios factores que determinan, por ejemplo, en este caso, cómo se puede delimitar un acuífero determinado. Como nosotros trabajamos en un nivel más micro, como decíamos, es muy importante hacer esas delimitaciones. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo nosotros ingresamos a trabajar con profesionales que son diferentes y desde nuestra perspectiva geográfica comenzamos a ver esa
esas ventajas y esos nuevos conocimientos que se pueden generar, ¿no? Entonces, en los estudios ambientales, los geógrafos tenemos para tener una participación preeminente, en toda esa lista de profesión, de temas. En la mayoría de estos temas, los especialistas son otros, pero nosotros podemos participar en todos ellos con ventajas totales, por las capacidades que tenemos para entender no solamente el tema específico, sino la interacción que tienen con el medio ambiente físico y los temas ambientales y interacción hombre-medio ambiente. Ambos justamente son temas que nosotros manejamos muy bien o debemos manejar muy bien y justamente nos permiten hacer interpretaciones más enriquecedoras, más útiles para los objetivos que tienen estos estudios ambientales. ¿Cuál es el objetivo final en estos casos? Evaluar adecuadamente los impactos ambientales de estos proyectos. Y esa evaluación de los impactos ambientales de los proyectos había sido un tema geográfico, porque los impactos tienen una expresión espacial, tienen un área de afectación, las áreas de influencia. ¿Cómo definimos las áreas de influencia? ¿Cómo interpretamos los impactos? Mucho de eso es esencialmente geográfico. ¿Ya? Y ese es un tema central porque los instrumentos ambientales, al menos en el Perú, te definen áreas de influencia. Las áreas de influencia tienen que estar bien sustentadas. ¿Quién las sustenta? ¿Quién las define? ¿Ya? Entonces, es muy importante nuestra participación y nuestro aporte con estas perspectivas y con estas tradiciones geográficas. Bien, recomendaciones finales después de esta breve intervención muy ligera comparado a la de mis antecesores, vuelvo a reconocerlo, pero bueno, son básicamente reflexiones. Eh, las tradiciones científicas geográficas deben ser el soporte de todo geógrafo. Eso sí, debemos siempre presentarnos en cualquier medio profesional, en cualquier medio o círculo multidisciplinario, recurriendo a nuestras tradiciones científicas geográficas. Sin desarrollar o sin aplicar esas tradiciones, el geógrafo no es nadie. Porque puede hacer exactamente lo mismo que hacen los otros profesionales. No se diferencia, no tiene ese aporte especial. Claro, puede decir yo soy geógrafo, pero no se nota la diferencia. Eres igualito que un ingeniero ambiental, eres igualito que un ingeniero civil. Pero si realmente tú tienes esos aportes de esas tradiciones geográficas que te dan el marco conceptual y el marco metodológico, sí se nota la diferencia y sí se nota ese reconocimiento. ¿Ya? Y volviendo un poquito al tema del ambientalismo, que el que de repente no hice mucho énfasis, pero justamente eso es algo de lo que quería decir. El ambientalismo es una corriente que lo impregna hoy en día todo. Todos, y nosotros obviamente, yo no es que sea un antiambientalista, pero para nada, yo vivo y trabajo en el tema medioambiental, ¿no? Pero siempre es importante tener una mirada crítica porque realmente el tema del ambientalismo y los movimientos ambientales tiene tal variedad de aspectos que nosotros no simplemente nos debemos dejar empujar por eso. Tenemos que tener una mirada crítica y hacer valoraciones y aplicar nuestra ciencia a los diferentes aspectos que se presentan en los temas ambientales, ¿no? Y que son muchísimos. Es de lo más fecundo hoy en día para la ciencia geográfica enfocarse o tratar los temas medioambientales. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Espero que les deseo interesados y que un poquito esta disertación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, ponente Aníbal. Brillante intervención. Bueno, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Si alguno de los participantes que está en el Zoom tiene alguna pregunta o intervención o consulta a alguno de los ponentes que están presentes, no duden en alzar la mano para darle el micro para que pueda intervenir. A ver, tenemos una intervención del ponente Jonkers, claro. Eh, Buenas noches nuevamente. Muchas felicidades, Ordóñez, por la presentación. Es bueno siempre revisar en los orígenes de la geografía y refrescar eso en la memoria porque realmente hace la diferencia, como tú dices. Y no porque estemos un grupo de colegas geógrafos, sino porque realmente se siente cuando los demás profesionales lo ven. Muchísimas gracias por eso. Es una pregunta para el profesor Machaca con relación al tema de los glaciares.
el tema de la temperatura, esos cambios, esas variaciones que se ven a nivel cuantitativo, como decía Ordóñez, poco significativa, pero en lo social, con los levantamientos que hicieron, esas poblaciones en esos diferentes planos altitudinales han notado sí esa variación de manera muy más intensa. Y es lo siguiente, desde la República Dominicana o la isla española como un estado insular a nivel del mar, nosotros el tema de las desertificaciones, problemas ambientales, mayormente los resolvemos con planes de reforestaciones y ese tipo de cosas, aumentar la cobertura boscosa, que eso mejora mucho el tema del clima, el tema de las temperaturas y el tema de las precipitaciones. Pero allá en ese altiplano boliviano, en esos glaciales, cómo están viendo ese tema de cómo proteger esos glaciares con ese tema del cambio climático que se está dando. ¿Cómo ven eso allá? Sí, ok, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros acá en Bolivia, el Estado tiene una ley, esto es bien interesante acá, es la ley de la madre tierra, ¿no? Que en realidad intenta mostrar a Bolivia como un país preocupada por la tierra, ¿no? Y busca el equilibrio entre la sociedad y la parte física, ¿no? Eso es por un lado, pero que solamente llega hasta esa parte del discurso, no tiene, he notado una debilidad, digamos, a la hora de territorializar ese concepto del vivir bien, por ejemplo. Un poco más a nivel local, la descentralización en Bolivia del nivel nacional, departamental y municipal, ¿no? Se tienen diferentes acciones que son privativas de los municipios y que dentro de ello hay una herramienta que se llama los planes de desarrollo territorial. Esto implica, ya lo mostraba alguno como diagnóstico en mi ponencia, implica una recopilación de las necesidades, ya sean en estos ámbitos que tienen que ver con un tema de la adaptación a los cambios climáticos, y eso es de por sí, digamos, recopilada en estos planes de desarrollo, y se generan acciones, ¿no? En estos mismos planes, lo que se supone que en los 5 años que sacó a mediano plazo, se genera esa inversión para, yo diría más, los procesos más de adaptación que de mitigación, ¿no? Al cambio climático. Desde el punto de vista más local, más de acción directa, en esta parte al menos del altiplano, eh, hay una contradicción. Hay unas lagunas que están relacionadas con los glaciares en la parte más alta, pero hay una, por ejemplo, en especial, la han represado y la han conducido para la ciudad del Alto, ¿no? Y la misma comunidad donde se encuentra la represa no tiene un sistema de riego, no tiene agua por cañería a sus comunidades, ¿no? Entonces había una contradicción de esa naturaleza que ahora, o sea, hace unos 3, 4 años atrás, hasta ahora, ha sido, digamos, atendida esas necesidades. Entonces diríamos que las aguas que vienen del deshielo, son las aguas captadas para los sistemas de riego, por ejemplo, para, digamos, evitar o mejorar las condiciones de riego de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, más o menos, yo te diría que hay estrategias de carácter nacional, pero también hay estrategias de carácter local, más con un sentido de la adaptación que mitigación. Perfecto, ponente, muchas gracias por su intervención.
Si hay algún otro participante o ponente que quiera intervenir o preguntar sobre lo que se ha desarrollado, puede alzar la mano o dejar un comentario. Yo quiero hacer dos preguntas. Este, ok, puede preguntar. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para el equipo de República Dominicana y otro para el equipo, para Aníbal, ¿no? Y la verdad es que quiero saludar que las ponencias de esas tres presentaciones que se han hecho, la verdad, están muy buenas, ¿no? Y estoy gratificado por eso. Pero con respecto a la ponencia de República Dominicana, me impactó mucho, ¿no? La imagen inicial que ponen de los territorios, no tanto de la República Dominicana con la frontera con Haití. Y esto nos muestra un poco, eh, no solamente el uso, sino también mi pregunta era que se infiere en todo caso, o es que se tiene datos de que la deforestación que se da en Haití, a diferencia a la que se da en eh, República Dominicana, es porque utilizan una matriz energética totalmente diferenciada para los usos y costumbres dentro del territorio. Esa es mi Eh, pregunta para República Dominicana. Y después vengo con para Aníbal. Perfecto. Muchísimas gracias, Edwin, por tu pregunta, bastante interesante. Sí, te comento que históricamente, para iniciar por ahí, en los años 80, la matriz energética principal para lo que es la cocción de alimentos en el país o en la isla española, tanto República Dominicana como Haití, era combustibles fósiles, llámese carbón vegetal. El carbón vegetal pasa un proceso, se tumban los montes, se quema en horno y se prepara el carbón. Nosotros en esos años 80 tomamos acciones porque la desertificación, la deforestación iba aumentando y los técnicos de ese momento decidieron, vamos a cambiar la matriz por lo que es el uso de gas, estufas, gas licuado de petróleo, GLP, para cocinar. Se les regalaban las estufas en las zonas rurales principalmente, que eran las que más utilizaban el tema del carbón, algunas zonas urbanas en las provincias, y eso fue uno de los mecanismos que detuvo la deforestación en la República Dominicana, además de un plan intensivo de reforestación que todavía continúa. El llamado Plan Quisqueya Verde tiene aproximadamente 30, 40 años trabajando fuertemente en la reforestación y por eso se ve esa diferencia. Ya nosotros, a nivel de plan de reforestación, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una experiencia acumulada bastante importante. Nosotros hemos puesto esa experiencia a disposición de la República de Haití, de los colegas con los que hemos compartido, que hemos trabajado, pero a raíz del terremoto de 2011 en Haití, todo vino en declive. Hay una inclinación al desastre que imposibilitan el trabajo práctico en Haití. Haití no ha podido sobrepasar esa parte. Haití sigue utilizando carbón vegetal. Si se fijan en la zona que está reforestada, nosotros tenemos lo que son los organismos de protección ambiental, el CEMPA, es la policía ambiental, los guardabosques, que cuidan esos bosques porque las poblaciones haitianas cruzan al lado dominicano, cortan madera y se van a modo de contrabando. Para eso es algo delicado, pero hasta tanto en la República de Haití no se vuelva a restablecer el orden político, no se puede continuar con esos esfuerzos que se habían hecho anteriormente también para reforestar el país. Y ahí es que viene esa gran diferencia. Ok, muchas gracias, excelente, realmente no.
o sea, cómo es posible, ¿no? Que una imagen, ¿no? Nos pueda transmitir tanto, ¿no? Y con el análisis que ustedes dentro de sus investigaciones han hecho y además que tienen esos problemas de deforestación tienen implicancias en los procesos geodinámicos que se pueden dar en esos territorios asociados a las precipitaciones. Bueno, ahora mi pregunta es para Aníbal Ordóñez, ¿no? Es un compañero con el que he trabajado también hace algunos años atrás en Walsh Perú, una gran empresa, digo yo. Siempre tengo unos excelentes recuerdos de esta consultora ambiental. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Dentro de su experiencia, ¿no? Asociada a los estudios de impacto ambiental, eh, sabemos que estos conceptos de la tradición científica, ¿no? Geocientífica y la otra tradición del hombre medio ambiente, de la relación hombre-medio ambiente, ¿no? ¿Cómo considera, ¿no? ¿Cómo considera que el estudio del medio físico realmente, si bien es el soporte, ¿no? de todas las actividades humanas, ¿no? ¿Cuál de las actividades dentro de los estudios de impacto ambiental que ha tenido considera que es la que más ha afectado precisamente este soporte, ¿no? Geográfico, que es el medio físico? En realidad, parece un poco paradójico, pero si uno lo va a enfocar desde un punto de vista geográfico, el impacto ambiental, las famosas minas, y no es que acá tenga que hacer una defensa de la actividad minera, sí tiene siempre los problemas ambientales que ya generan. A veces no enfocamos bien los problemas más importantes que genera. Y siempre, al menos en el Perú, la minería siempre ha tenido la mala fama de ser la impactante, ¿no? Pero en general, bueno, actualmente hay muy pocas minas greenfield, o sea, nuevos proyectos mineros. Generalmente estamos trabajando con brownfield, o sea, con modificaciones o ampliaciones de las minas ya existentes y bueno, ya existe mucha legislación, mucha normativa, mucha fiscalización que hace que en realidad impactos adicionales a los que ya generó la minería son relativamente pequeños, no son muy importantes. En general, me refiero a la mediana y gran minería, porque estamos viendo que más bien la pequeña minería que se ha diseminado en forma de minería informal y minería incluso ilegal es altísimamente impactante, ¿no? Y tiene enormes problemas sociales como lo conocemos hoy en día. Pero yo le quería decir que lo que parece un poco paradójico es que para los proyectos que tienen impactos de mayor relevancia, y se le tiene muy poco énfasis en el Perú en cuanto a normativa, hay una normativa muy débil, son en las carreteras. Porque las carreteras, sobre todo carreteras, claro, más después de las carreteras de los proyectos de la interoceánica norte y sur, ya no se hicieron más proyectos carreteros importantes en el país. Son básicamente proyectos de mantenimiento y mejora de las vías existentes, pero esas dos carreteras sí mostraron que los impactos que pueden tener las carreteras en un país como en el Perú, que siempre ha sido un país que en los Andes ha sido una barrera importantísima a una movilización significativa, que construyan carreteras que vayan de la costa a la selva, modernísimas, con una gran capacidad de transporte de tráfico, te genera un cambio tremendo, inmenso, ¿ya? Y eso no está considerado en la normativa. Y en realidad, cuando se hizo la evaluación, se hicieron los estudios, eran estudios grandes, pero no llegaron a apuntar a lo más significativo. ¿Y por qué? Y justamente me quiero referir a la Interoceánica Sur, ¿no? El proyecto en el que también en algún momento trabajamos contigo, Edwin, en algunos aspectos. Si uno revisa la carretera Interoceánica Sur, que va de Cusco hasta la frontera con Brasil, nosotros recorrimos ese proyecto. En ese momento todavía eran unas trochas bien de un acceso muy limitado. Hoy en día es una carretera moderna. Pero si uno revisa lo que está pasando, por ejemplo, en La Pampa, que está pasando en toda esa zona de Madre Dios que ahorita está afectado por el oro, eso no existía hace 15 años atrás. Nosotros todavía en esas épocas podíamos ir por esos lugares y eran selvas bastante bien conservadas. Hoy en día son desiertos en el medio de la selva. Y no podemos dejar de pensar que ha sido la carretera la que ha provocado. Es un impacto. Y ese impacto
no se ha podido considerar, no se ha podido anticipar, no se ha podido evaluar en su momento en la dimensión que realmente iba a producirse. Y es una falla en nuestros enfoques, es una falla en la propia evaluación, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería reforzarse, debería enfatizarse, porque estamos hablando, en la teoría de los impactos ambientales se habla del impacto directo y el impacto indirecto. El impacto indirecto es un impacto que requiere una evaluación todavía mucho más avanzada en el sentido de que no es un impacto que tú lo ves en ese lugar. El impacto indirecto tiene una definición un poco sorprendente, pero hay que tomarlo. El impacto indirecto es un impacto remoto en el espacio y en el tiempo. O sea, en lo que te está diciendo la definición del impacto indirecto, es que tú en la práctica así nomás no vas a ver ese impacto. Tienes que desarrollar escenarios para encontrar que ese impacto se puede dar, ¿no? Y esas metodologías a veces nos faltan y el marco también, como vuelvo a repetirte, en el sector transporte es muy limitado. Una carretera en el Perú te puede transformar, te puede trastornar todo. Y sin embargo, no se le da mucho énfasis en el tema ambiental. Estamos pensando más en otros proyectos. Claro, hoy en día con los conocimientos que tenemos, los impactos ambientales, cuanto más conoces, encuentras más impactos ambientales. Es la verdad. Cuanto menos sabes, menos dejas pasar muchos impactos que se dan Hey, y ni cuenta JJ te das, popping in here. ¿no? Pero bueno, los proyectos que generan mayor complejidad en cuanto a los impactos en el Perú, en un territorio como el peruano, le decimos, bueno, creo que el caso boliviano se puede asemejar un poco, pero consideramos que el caso dominicano tiene mucho más conectividad. El Perú tiene problemas de conectividad que si uno genera una carretera importante en el Perú, Do las you speak transformaciones también English? van a ser de gran significación, Do you speak de gran English? Do you speak Do you speak English? Hi, Nicaragua. Do you speak English, host? I'm from Nicaragua. Bueno, si tienen alguna otra duda o consulta, sobre todo para los que tienen tal vez en otro idioma, pueden dejarlo por escrito, por favor. Y igual, si tenemos otra intervención para ya ir concluyendo el webinar internacional, por favor. Recuerden que pueden alzar la mano o dejar su comentario en la caja de comentarios. Sí, creo que ya no hay ninguna otra consulta adicional. Bien, creo que entonces ya podemos dar por concluido el webinar internacional. Seamos feliz noche desde Ujú. República Dominicana y que lo disfruten. Sí, primero agradecerles a todos los presentes por haber participado de este evento. Realmente ha sido muy enriquecedor y en nombre del Colegio de Geógrafos del Perú quedamos agradecidos y además también invitarlos y les hacemos llegar la invitación, ¿no? Para, en primer lugar, ver si estas ponencias se pueden convertir en artículos y poder incluirlos en nuestra próxima revista científica que estamos organizando. Y creo que esta va a ser una oportunidad muy interesante para que cada una de estas ponencias se convierta en un artículo y podamos difundirlo, ¿no? A través de esta revista, ¿no? Que vamos a impulsar a través del Colegio de Geógrafos del Perú. Y además, creo que va a ser una bonita oportunidad también para
quizás realizar algunos foros más adelante y una red latinoamericana de geógrafos de América Latina y del Caribe. Bueno, yo muy agradecido a cada uno de ustedes, Edwin Machaca, ¿no? Jonkers, Aníbal, Isaías, ¿no? Y también, bueno, vamos a abrir las puertas para que otros colegas que quizás ustedes puedan conocer de otros países de Latinoamérica se puedan agregar, ¿no? A esta nueva red que vamos a formar y sea una oportunidad para poder discutir estos temas, ¿no? Aquí en Perú, la verdad tenemos proyectos bastante grandes que se vienen y probablemente las inversiones también vayan a llegar a sus países y algunos países emergentes como República Dominicana, pero más aún en estos espacios que están por transformarse y requieren el, el ojo clínico, ¿no? Y holístico del geógrafo, ¿no? Entonces yo precisamente en virtud de todo lo que observo en cada una de las ponencias, no solamente de este evento, sino de las anteriores que he podido observar y también compartir con alguna disertación, veo la necesidad de poder integrarnos quizás en una red mucho más grande que un colegio de geógrafos nacional, sino de repente en la red de los colegios nacionales de cada país. Bueno, yo muy agradecido y los invito a que estén atentos a nuestras siguientes invitaciones que vamos a hacer y por ahora, al menos por este evento, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches por allá también. Gracias a Bueno, todos, muy muchísimas buenas gracias. Buenas noches. noches a todos. Muy agradecido por las importantes presentaciones de hoy día. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a cada uno de ustedes.